Durante 3 años, aguanté que me llamaran parásito en la casa de mi propio hijo. Mi nuera Cristina pensaba que yo era solo una viuda inútil, ocupando espacio en su cuarto de invitados. Ella no tenía idea de que, mientras me insultaba en el desayuno, yo estaba administrando silenciosamente una cartera de inversiones de 1,3 millones de euros. La noche de la fiesta de graduación de mi nieto, delante de 24 invitados, ella finalmente me humilló públicamente por última vez. Fue entonces cuando decidí que era hora de mostrar quién soy realmente. Si alguna vez te has sentido subestimado por alguien que debería respetarte, deja un comentario abajo y dime dónde estás viendo este video. A veces, las personas que nos juzgan son las que más tienen que aprender. Mi nombre es Margarida Torres, tengo 65 años y viví la mayor parte de mi vida en Sevilla, esa maravillosa ciudad del sur de España, donde el calor del verano hace que la gente busque sombra en las estrechas calles del barrio de Santa Cruz. Nací allí, crecí entre el aroma de naranjos y el sonido de los taconeos flamencos que venían de los bares por la noche. Me casé a los 23 años con Antonio, mi marido, un hombre bueno que trabajaba como ingeniero civil. Tuvimos un hijo, Miguel, que siempre fue nuestra alegría. La vida nos trató bien durante muchos años. Antonio y yo construimos una existencia cómoda, nada extravagante, pero sólida. Compramos un apartamento modesto cerca de la Avenida de la Constitución. Ahorramos con disciplina e invertimos con cautela. Siempre tuve facilidad con los números. Mi padre, que era contador en una empresa de aceite de oliva, me enseñó desde pequeña la importancia de entender a dónde va cada céntimo. Margarida, decía, el dinero no cae del cielo, pero tampoco tiene que escurrirse entre los dedos como arena. Cuando nació Miguel, me prometí a mí misma que él tendría todas las oportunidades que pudiéramos brindarle. Estudió en buenas escuelas, se graduó en administración en la Universidad de Sevilla y consiguió un empleo decente en una empresa de logística. A los 32 años, conoció a Cristina en una conferencia de negocios en Barcelona. Ella era joven, ambiciosa, bonita, con ese tipo de confianza que a veces confundimos con arrogancia. Trabajaba en el departamento de marketing de una marca de cosméticos y tenía grandes sueños de ascenso profesional. Cuando Miguel nos presentó a Cristina, Antonio y yo hicimos todo lo posible para recibirla bien. Era educada, eso tengo que admitirlo, pero había algo en el modo en que miraba nuestra casa que me incomodaba. Era como si estuviera calculando el valor de cada mueble, juzgando nuestras elecciones de decoración, midiendo si estábamos a la altura de sus estándares. Pero me dije a mí misma que estaba siendo injusta, que tal vez fuera solo nerviosismo por conocer a sus suegros. Se casaron un año después en una ceremonia cara en Valencia, en la costa mediterránea. Cristina insistió en una boda grande, con más de 150 invitados, en un hotel con vistas al mar. Miguel pagó gran parte con sus ahorros, pero Cristina también exigió contribuciones financieras de ambos lados de la familia. Antonio y yo dimos lo que pudimos, aunque secretamente yo pensaba que aquello era un desperdicio absurdo de dinero que podría haberse invertido de forma más inteligente. 2 años después de la boda, nació Lucas, mi nieto. Fue una de las mayores alegrías de mi vida. Aquel bebé de ojos castaños y mejillas rosadas trajo una luz nueva para todos nosotros. Antonio se transformó en un abuelo dedicado, siempre inventando juegos e historias para el pequeño Lucas. Yo misma pasaba horas meciendo al niño, cantando las mismas canciones que le cantaba a Miguel cuando era bebé. Pero fue también en esa época cuando Antonio comenzó a presentar los primeros síntomas de la enfermedad que lo cambiaría todo. Comenzó con pequeños olvidos, dificultad para encontrar palabras, confusión con fechas. Los médicos tardaron meses en dar el diagnóstico definitivo: Alzheimer de progresión rápida. Yo tenía 53 años cuando recibí la noticia que me partió el corazón. Los 12 años siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Ver al hombre que amaba desaparecer gradualmente ante mis ojos, transformarse en alguien que no me reconocía, que no recordaba a nuestro hijo, ni nuestra vida juntos, fue un dolor indescriptible. Antonio necesitaba cuidados constantes. Me convertí en su enfermera, su cuidadora, su compañía permanente. Dejé mi empleo de medio tiempo en una librería para dedicarme enteramente a él. Fueron años de aislamiento. Mis amigos se alejaron gradualmente. No por maldad, sino porque yo simplemente no tenía tiempo ni energía para mantener las amistades.
Miguel y Cristina visitaban ocasionalmente, trayendo a Lucas, pero las visitas siempre eran breves. Cristina estaba visiblemente incómoda cerca de Antonio, especialmente cuando él tenía sus episodios de confusión. Ella nunca dijo nada explícitamente cruel, pero yo veía entre líneas en el modo en que apresuraba a Miguel para irse, en la manera en que mantenía a Lucas alejado de su abuelo. Durante aquellos años difíciles descubrí algo inesperado. Yo tenía tiempo mientras Antonio dormía sus largas siestas por la tarde, tiempo en las madrugadas cuando el insomnio me impedía descansar, tiempo entre las tareas de cuidadora cuando él estaba tranquilo viendo televisión sin realmente comprender lo que veía. Y decidí usar ese tiempo de forma productiva. Comencé a estudiar inversiones, no como un hobby casual, sino con la seriedad de alguien haciendo un máster. Leí todos los libros clásicos sobre el tema: El inversor inteligente, de Benjamin Graham; Padre rico, Padre pobre, de Robert Kiyosaki; obras de Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio. Pasé horas en foros en línea, viendo videos educativos, analizando tendencias de mercado. Internet se convirtió en mi universidad. Antonio y yo teníamos ahorros decentes. Durante nuestra vida juntos, siempre invertimos conservadoramente, principalmente en fondos indexados y algunos inmuebles para alquiler. Pero ahora, con el tiempo y el conocimiento que estaba adquiriendo, comencé a tomar decisiones más estratégicas. Estudié empresas, evalué riesgos, diversifiqué la cartera. Comencé a invertir en acciones de empresas tecnológicas prometedoras, en fondos inmobiliarios internacionales, en algunos ETFs bien seleccionados. No fue suerte, fue un trabajo disciplinado y metódico. Me despertaba a las 5 de la mañana para seguir la apertura de los mercados americanos. Tomaba notas detalladas sobre cada inversión, calculaba riesgos, establecía límites de pérdida. Antonio necesitaba rutina y previsibilidad en su condición. Así que mi vida tenía estructura. Y dentro de esa estructura encontré espacio para construir algo significativo. Los años pasaron. Antonio empeoró gradualmente hasta que, hace 3 años, falleció pacíficamente durante el sueño en nuestra casa. Yo tenía 62 años y estaba exhausta de todas las formas posibles: física, emocional, mentalmente. El funeral fue pequeño. Miguel y Cristina vinieron de Madrid, a donde se habían mudado 5 años antes, cuando Cristina consiguió un ascenso importante. Lucas, entonces con 15 años, estaba conmovido por la muerte de su abuelo, a quien apenas había conocido. Tras el funeral, me quedé sola en el apartamento en Sevilla. La soledad era opresiva. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Cada rincón guardaba recuerdos de Antonio, tanto del hombre que fue como del paciente en que se convirtió. No estaba durmiendo, apenas estaba comiendo. Miguel notó mi estado durante una videollamada y, sorprendentemente, fue Cristina quien sugirió que me mudara a Madrid con ellos. «Mamá, no puedes quedarte sola así», dijo Miguel con genuina preocupación. «Tenemos espacio en el cuarto de invitados. A Lucas le encantaría tener a la abuela cerca. Ven a vivir con nosotros, al menos por un tiempo hasta que te recuperes». Yo dudé. Mi instinto me decía que esa no era una buena idea, pero la perspectiva de seguir sola en aquel apartamento lleno de fantasmas era insoportable. Además, la oportunidad de estar cerca de Lucas, de conocer mejor a mi nieto adolescente, era tentadora. Entonces, después de algunas semanas organizando mis pertenencias y haciendo arreglos con los alquileres de nuestras propiedades, me mudé a Madrid. La casa de Miguel y Cristina quedaba en Pozuelo de Alarcón, un barrio de clase media alta en las afueras de Madrid. Era una residencia bonita de 3 pisos con jardín, mucho más grande que nuestro apartamento en Sevilla. El cuarto de invitados era cómodo, con una cama de matrimonio, un pequeño armario y un escritorio. «Es perfecto», dije cuando me lo mostraron, aunque ya sentía una extraña frialdad en el modo en que Cristina observaba mi reacción. Los primeros meses fueron razonables. Yo todavía estaba de luto, procesando la pérdida de Antonio, adaptándome al nuevo ambiente. Pasaba mucho tiempo en mi cuarto, salía a caminar sola por el barrio, intentaba no molestar. Miguel trabajaba largas horas y viajaba con frecuencia. Cristina tenía un horario más flexible en la oficina de marketing, pero siempre parecía ocupada con reuniones, proyectos y llamadas urgentes. Lucas era mi alegría.
A los 15 años, era un adolescente inteligente y curioso, con interés en matemáticas y ciencias. Empezamos a pasar tiempo juntos cuando volvía de la escuela. Lo ayudaba con la tarea, especialmente con matemáticas, donde yo siempre fui fuerte. Hablamos de todo, de Antonio, de cómo era la vida cuando yo tenía su edad, de sus sueños para el futuro. Fue durante una de esas conversaciones que Lucas mencionó casualmente que quería estudiar ingeniería en la universidad, al igual que su abuelo Antonio. «Pero es muy caro», dijo con una expresión preocupada. «Escuché a mis padres discutir sobre eso. Mamá dice que tal vez tenga que conseguir préstamos estudiantiles o trabajar mientras estudio». Aquello me conmovió profundamente. La idea de que mi nieto comenzara la vida adulta, endeudado, cuando yo tenía recursos para ayudar, era inaceptable. Fue entonces que tomé una decisión importante. Comencé a separar una parte significativa de los retornos de mis inversiones específicamente para un fondo educativo para Lucas. Hice los cálculos. Con 3 años, hasta que él entrara en la universidad, si invertía estratégicamente y el mercado se comportaba razonablemente, podría acumular lo suficiente para cubrir totalmente sus estudios. Pero no le dije nada. No todavía. Quería que fuera una sorpresa, algo que revelaría en el momento justo. Además, había valor en que Lucas no lo supiera. Necesitaba mantener la motivación, la disciplina de estudiar y esforzarse, sin la complacencia que a veces viene cuando sabemos que todo está garantizado. Mientras tanto, mi relación con Cristina comenzó a deteriorarse. Pequeños comentarios al principio. «Margarida, ¿no tienes otra cosa que hacer además de estar en la habitación todo el día?» O «Debe ser bueno no tener responsabilidades ni cuentas que pagar». Yo ignoraba, atribuyendo a su estrés en el trabajo o a las tensiones normales de tener a la suegra viviendo en casa. Pero los comentarios se hicieron más frecuentes y más afilados. Cristina comenzó a llamarme parásito cuando creía que yo no estaba escuchando. Decía a Miguel que yo era una aprovechadora, que se estaba beneficiando de su generosidad sin contribuir en nada. Esto era absurdo, claro está. Yo pagaba mi propia comida, productos personales, nunca les pedía dinero. Pero Cristina había construido una narrativa en su cabeza donde yo era una carga, un peso muerto. Lo que ella no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, era que durante aquellas horas que yo pasaba sin hacer nada en mi cuarto, yo estaba gestionando activamente una cartera que ahora superaba el 1.300.000 euros. Monitoreaba mis inversiones diariamente, rebalanceaba posiciones, estudiaba informes financieros de empresas, leía análisis de mercado en inglés, alemán y español. Mi no hacer nada era un trabajo a tiempo completo que la mayoría de las personas no tendría la disciplina ni el conocimiento para ejecutar. Tenía 2 monitores en mi escritorio conectados a mi laptop. Seguía índices de mercados europeos, americanos y asiáticos. Tenía hojas de cálculo complejas con asignaciones de activos, proyecciones de retorno, análisis de volatilidad. Participaba en webinarios con gestores de fondos, leía informes trimestrales de empresas listadas, estudiaba indicadores macroeconómicos. Era un trabajo intelectualmente exigente y que generaba resultados reales. Mis inversiones iban bien, muy bien. Durante aquellos 12 años cuidando de Antonio, aprendí no solo sobre mercados financieros, sino sobre disciplina emocional. Aprendí a no entrar en pánico cuando el mercado caía, a no ser codiciosa cuando subía. Aprendí a tener paciencia, a pensar en décadas, no en días. Esas lecciones, nacidas de los días difíciles de cuidadora, me hicieron una inversora mucho mejor que la mayoría de los profesionales que cobraban altas tarifas por resultados mediocres. Pero para Cristina, yo era solo una vieja inútil, y ella no tenía vergüenza de expresarlo. Durante las cenas familiares, cuando Miguel estaba presente, ella hacía comentarios indirectos. Algunas personas realmente contribuyen a los gastos de la casa, mientras que otras solo ocupan espacio. Miguel generalmente no respondía, evitando conflictos, lo que me dejaba dolida. Yo esperaba que mi hijo me defendiera, pero él elegía el silencio. Lucas se daba cuenta. Él veía cómo su madre me trataba y eso claramente lo incomodaba. Varias veces intentó intervenir. «Mamá, ¿por qué le hablas así a la abuela?» Cristina siempre tenía una respuesta lista. «Eres demasiado joven para entender, Lucas. Cuando crezcas y tengas que mantener una familia, lo entenderás».
Fue durante ese periodo que comencé a enseñarle a Lucas sobre finanzas, no abiertamente, porque sabía que Cristina lo desaprobaría, sino en conversaciones casuales. Le expliqué el concepto de interés compuesto, como Albert Einstein supuestamente lo llamó la octava maravilla del mundo. Le mostré cómo pequeños ahorros invertidos consistentemente a lo largo del tiempo pueden transformarse en fortunas. «Mira, Lucas», yo decía mientras hacíamos cálculos juntos en la mesa de la cocina, «si ahorras solo 20 euros por semana comenzando ahora y lo inviertes con un retorno promedio del 7% al año, cuando tengas mi edad tendrás más de 300.000 euros. Es así como se construye la riqueza real, no con salarios altos o golpes de suerte, sino con disciplina y paciencia». Sus ojos brillaban con comprensión. Lucas era inteligente y absorbía esas lecciones como una esponja. Empezó a ahorrar su mesada, a pedirme que lo ayudara a abrir una cuenta de ahorro, a investigar sobre acciones y fondos de inversión. Ver a mi nieto desarrollar esa mentalidad financiera saludable me llenaba de orgullo. Pero Cristina vio esto como una amenaza. Un día, ella me confrontó en la cocina cuando estábamos solas. «Margarida, deja de llenarle la cabeza a Lucas con tus ideas locas sobre inversiones. Es solo un adolescente. Debería estar pensando en estudios y deportes, no en dinero. La educación financiera es tan importante como cualquier otra educación», respondí con calma. «Tal vez más importante, porque nadie enseña esto en las escuelas. Simplemente le estoy dando herramientas que lo ayudarán el resto de su vida». «¿Herramientas?». Cristina se rió con desdén. «Tú no tienes ni dinero para pagar el alquiler. ¿Qué tipo de herramientas financieras podrías enseñarle a alguien?». Me tragué mi rabia. Habría sido tan fácil en ese momento mostrarle extractos de mis cuentas, prueba de mi cartera, evidencia de que yo probablemente tenía más riqueza neta que ella y Miguel combinados. Pero no dije nada. Algo me contuvo. Tal vez fuera orgullo, o tal vez fuera estrategia. A veces hay poder en ser subestimada. La situación empeoró cuando Cristina comenzó a restringir mi tiempo con Lucas. «Él necesita enfocarse en los estudios para entrar en una buena universidad», decía ella. «Menos tiempo hablando de cosas inútiles y más tiempo estudiando». Era doloroso ver a mi nieto menos frecuentemente, especialmente sabiendo que yo estaba secretamente construyendo un fondo que garantizaría su futuro educativo. El fondo para Lucas estaba creciendo bien. Yo había sido agresiva pero prudente, invirtiendo principalmente en empresas de tecnología sólidas, algunas acciones de salud que estaban rindiendo excepcionalmente durante la pandemia que había ocurrido pocos años antes, y algunos fondos indexados diversificados. En 2 años, viviendo con ellos, había acumulado casi 200.000 euros específicamente para la educación de Lucas, completamente separados de mi cartera principal. Miguel permanecía ajeno a todo. Él trabajaba, viajaba, volvía a casa demasiado cansado para notar las tensiones crecientes. O tal vez se daba cuenta y simplemente elegía ignorar. Es más fácil así, supongo, enfrentar conflictos en casa, especialmente cuando involucran a esposa y madre. Es incómodo, pero su silencio dolía. Yo no esperaba que eligiera bandos, pero esperaba que al menos reconociera que el trato que yo recibía de Cristina era injusto. Las cosas llegaron a un punto crítico hace unos meses, cuando Cristina decidió que yo debería pagar alquiler. Ella y Miguel me invitaron a una conversación seria en la sala. Cristina lideró la discusión, con Miguel sentado a su lado en silencio avergonzado. «Margarida, vives aquí hace casi 3 años», comenzó Cristina con un tono falsamente profesional. «Creemos que es justo que comiences a contribuir financieramente. Calculamos que 800 euros al mes sería una cantidad razonable para el alquiler, considerando que tienes un cuarto privado y acceso a todas las instalaciones de la casa». 800 euros. Era un valor calculado para ser insoportable para alguien que ella asumía vivir solo de una modesta pensión de viuda. Era un valor proyectado para forzarme a salir sin que ellos tuvieran que pedirme directamente que me fuera. Podía ver la estrategia claramente. «¿Y si no puedo pagar?», pregunté con calma, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Bueno». Cristina intercambió una mirada con Miguel que parecía querer estar en cualquier lugar menos allí. «Entonces, tal vez sea hora de considerar alternativas. Hay residencias asistidas muy buenas para personas de su edad, lugares donde usted tendría compañía de personas en la misma situación, actividades,
cuidados adecuados, residencia asistida. Estaba literalmente sugiriendo que me internaran en un asilo porque me negaba a pagar un alquiler exorbitante. A los 65 años, perfectamente sana, completamente independiente, ella quería institucionalizarme por pura conveniencia suya. Lucas estaba escuchando desde lo alto de la escalera. Yo no lo sabía en ese momento, pero él me lo contó después. Bajó corriendo, visiblemente perturbado. No pueden hacerle eso a la abuela. Ella no necesita ir a ningún asilo. ¡Eso es cruel! Lucas, esto no es asunto tuyo, dijo Cristina firmemente. Son asuntos de adultos. Claro que es asunto mío. Ella es mi abuela, y ustedes la están tratando como si fuera un problema a resolver. Me conmovió la defensa de Lucas, pero tampoco quería que él se pusiera entre sus padres y yo. Lucas, cariño, está bien. Yo lo voy a resolver. Esa noche, sola en mi cuarto, tomé una decisión. No iba a pagar el alquiler absurdo que Cristina exigía, pero tampoco me iría antes del momento justo. La graduación de Lucas se acercaba en 3 meses. Era un hito importante, algo que yo quería estar presente para celebrar. Después de eso, sí, me iría, pero no antes. Y cuando me fuera, sería en mis propios términos, con la verdad finalmente revelada. Los 3 meses siguientes fueron tensos. Cristina continuó con sus provocaciones, sus comentarios despectivos, sus esfuerzos por hacerme sentir pequeña. ¿Sigues pensando en tus opciones, Margarida?, diría con una sonrisa maliciosa. El tiempo corre. Esas residencias asistidas tienen listas de espera, ¿sabes? Yo permanecí tranquila. Mantuve mi rutina. Me levantaba temprano, gestionaba mis inversiones, pasaba tiempo con Lucas cuando era posible, salía a dar largos paseos por el barrio. Externamente, yo era la imagen de la suegra resignada, solo existiendo en la periferia de la familia. Internamente, estaba planeando meticulosamente mi salida y la revelación que la acompañaría. Durante ese periodo, algo interesante sucedió. A lo largo de los años, había mantenido contacto con algunas personas que conocí en foros de inversión en línea. Uno de ellos era Tomás Beltrán, un empresario de Barcelona que había construido una fortuna en inmuebles comerciales. Habíamos intercambiado correos electrónicos y luego pasado a llamadas ocasionales por video, discutiendo estrategias de inversión, compartiendo ideas de mercado. Tomás me pedía consejos regularmente. Era rico, pero reconocía que tenía puntos ciegos en su comprensión de los mercados financieros fuera del sector inmobiliario. Yo lo ayudé a diversificar su cartera, a entrar en posiciones en sectores de tecnología y salud, a equilibrar riesgo y retorno de maneras que él no había considerado. Nuestra relación era puramente profesional, pero mutuamente beneficiosa. Él valoraba mi opinión, y a mí me gustaba el desafío intelectual de aconsejar a alguien que gestionaba un patrimonio significativo. Cierto día, Tomás estaba de paso por Madrid para reuniones de negocios y preguntó si podríamos vernos en persona por primera vez. Sugerí un café en un lugar discreto lejos de Pozuelo. No quería arriesgarme a que Cristina o Miguel me vieran. Tomás era un hombre de unos 50 y tantos años, bien vestido, seguro de sí mismo, con el aire de alguien acostumbrado al éxito. Hablamos durante horas sobre mercados, sobre sus nuevas adquisiciones de propiedades en Madrid y sobre estrategias para su cartera. Margarida, dijo mientras tomábamos nuestro tercer café, ¿alguna vez has considerado hacer esto profesionalmente? Quiero decir, oficialmente. Tienes un talento real para esto. Podrías estar cobrando buenas tarifas como consultora financiera. Me reí. Tomás, tengo 65 años, un poco tarde para comenzar una nueva carrera. El talento no tiene edad, insistió. Piénsalo. Si algún día te decides, tengo una red de empresarios que pagarían bien por tus consejos. Guardé esa conversación en mi memoria. Tal vez había vida después de mi salida de la casa de Miguel. Tal vez había propósito y dignidad esperándome más allá de las paredes donde me trataban como una carga. Una semana antes de la graduación de Lucas, ocurrió algo que casi me hizo revelarlo todo prematuramente. Lucas había escuchado accidentalmente una llamada mía con Tomás. Yo estaba en mi cuarto con la puerta parcialmente abierta, discutiendo una oportunidad de inversión en una startup de energía renovable. Lucas pasó por el pasillo y se detuvo al escuchar términos como retorno proyectado, valoración de mercado y posición de participación. Después de que terminé la llamada, llamó a mi puerta. «Abuela, ¿de qué estabas hablando? Eso sonaba muy
Profesional. Yo dudé. Luego decidí que era hora de plantar algunas semillas, aunque no lo revelaría todo todavía. Lucas, ¿recuerdas esas lecciones que te di sobre inversiones? Bueno, yo practico lo que predico. He estado haciendo esto durante muchos años. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Inviertes? ¿De verdad? ¿Con dinero de verdad? Con mucho dinero de verdad, dije con una pequeña sonrisa. Pero esto se queda entre nosotros. ¿Está bien? Es mi secreto. Pareció confundido pero intrigado. ¿Por qué es un secreto? ¿Por qué no se lo cuentas a tu padre y a tu madre? Porque a veces las personas hacen suposiciones sobre nosotros basadas en las apariencias, y esas suposiciones nos dicen más sobre ellas que sobre nosotros. Tu madre cree que soy una persona sin valor financiero. Dejarla pensar eso me ha enseñado mucho sobre quién es ella realmente. Lucas procesó esto en silencio. Era joven pero perspicaz. ¿Cuándo se lo vas a contar? Pronto, prometí. Muy pronto. La graduación de Lucas estaba programada para un sábado soleado de finales de mayo. Se realizaría en el auditorio de su escuela, seguido por una fiesta en nuestra casa, donde Cristina había invitado a 24 personas, familia, amigos, colegas de trabajo de ella y de Miguel, algunos profesores de Lucas y algunos de sus amigos cercanos con sus padres. Cristina estaba en modo anfitriona perfecta, asegurándose de que todo fuera impecable. Contrató una empresa de catering, decoró el jardín con luces y mesas, preparó una lista de música. Era claramente importante para ella impresionar a los invitados, mostrar que tenía una familia exitosa, una casa bonita, una vida envidiable. Yo me mantuve discreta durante los preparativos. Compré un regalo especial para Lucas, la primera edición de El inversor inteligente de Benjamin Graham, que me costó una pequeña fortuna en una subasta en línea. Dentro, escribí una dedicatoria que decía: para Lucas, que tiene la sabiduría de aprender no solo con libros, sino con la vida. Tu futuro es más brillante de lo que imaginas. Con todo mi amor, abuela Margarida. La ceremonia de graduación fue emocionante. Ver a Lucas en su toga y birrete, recibiendo su diploma, dando un discurso breve pero elocuente sobre el futuro, llenó mi corazón de orgullo. Allí estaba mi nieto, en el umbral de la vida adulta, a punto de comenzar una jornada que yo había trabajado tanto para asegurar que fuera libre de obstáculos financieros. De vuelta a la casa para la fiesta, los invitados comenzaron a llegar. Había una energía festiva en el aire. Lucas estaba radiante, rodeado de amigos y familiares felicitándolo. Miguel parecía orgulloso, aunque un poco perdido en medio del caos social. Cristina estaba en su elemento, circulando entre los invitados, asegurándose de que todos tuvieran bebidas y comida, básicamente siendo la anfitriona perfecta. Yo estaba en el jardín, sentada en una mesa discreta en la esquina, observándolo todo. Algunos invitados vinieron a saludarme educadamente, a tener conversaciones superficiales sobre el clima y el crecimiento de Lucas. Claramente me veían como la abuela periférica, presente pero no central para la celebración. Fue entonces cuando Cristina decidió hacer su movimiento. Había bebido algunas copas de vino, lo que probablemente soltó su lengua más de lo normal. Se acercó al centro del jardín, donde la mayoría de los invitados estaban reunidos, y golpeó un cuchillo contra su copa para llamar la atención. ¿Puedo tener la atención de todos por un momento? Su voz tenía esa cualidad artificial de alegría que las personas usan cuando están a punto de decir algo importante. Me gustaría hacer un brindis por nuestro maravilloso Lucas, que hoy se graduó con honores y va camino de un futuro brillante. Todos levantaron sus copas, aplaudiendo. Lucas parecía feliz, pero un poco avergonzado por la atención. Cristina continuó: estoy tan orgullosa de ti, Lucas. Trabajaste duro, mostraste disciplina y dedicación. Y eso es algo que aprendiste de tus padres, que siempre modelaron la responsabilidad y la contribución. A diferencia de algunas personas, miró directamente hacia mí, que eligen ser una carga para sus familias en lugar de contribuir de forma significativa. El jardín se quedó en silencio. La gente miró incómodamente entre Cristina y yo. Miguel se puso pálido, claramente sin saber qué hacer. Lucas se quedó con una expresión de horror. Pero Cristina no había terminado. El alcohol y la rabia reprimida la hicieron imprudente. Saben, es difícil enseñar valores de trabajo duro y responsabilidad cuando tienes gente viviendo en tu casa que se pasa el día entero sin hacer nada más que jugar con hobbies inútiles. Personas que no pagan un céntimo de alquiler,
que viven de la caridad, que son esencialmente parásitos. ¡Mamá!, exclamó Lucas, su voz quebrándose por la emoción. ¿Cómo puedes decir eso? Pero Cristina estaba en un torbellino ahora, incapaz o sin voluntad de detenerse. Es la verdad, Lucas. Tu abuela vive aquí desde hace 3 años sin pagar nada, sin contribuir, sin siquiera ofrecer ayuda en los gastos. Y luego tiene la audacia de llenarte la cabeza con consejos sobre dinero e inversiones, como si supiera algo al respecto. Es ridículo. Es como recibir consejos de nutrición de alguien que nunca ha cocinado una comida. Los invitados estaban completamente avergonzados. Algunos miraban sus zapatos, otros intercambiaban miradas incómodas. Era una humillación pública, calculada y cruel, diseñada para ponerme en mi lugar delante de todos. Yo permanecí sentada, tranquila, observando a Cristina desmoronarse en su propia arrogancia. Una parte de mí sentía lástima por ella. Estaba a punto de descubrir lo catastróficamente equivocada que estaba, pero otra parte de mí, la parte que había soportado 3 años de insultos, menosprecio y falta de respeto constante, estaba lista para este momento. Miguel finalmente encontró su voz. «Cristina, ya es suficiente. Este no es el momento ni el lugar». «¿No es el momento?» Cristina se giró hacia él, sus ojos brillando. «¿Cuándo es el momento, Miguel? ¿Cuándo vamos a hablar por fin sobre el hecho de que tu madre está viviendo de nuestra generosidad sin dar nada a cambio? ¿Cuándo vamos a ser honestos sobre la carga financiera que representa?» Me levanté lentamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. Este era el momento que había esperado, el momento para revelar la verdad que lo cambiaría todo. «Cristina», dije con calma, mi voz cortando el silencio tenso, «tienes razón en una cosa. Es hora de tener una conversación honesta sobre la situación financiera, pero tal vez no de la forma que imaginas». Ella se cruzó de brazos, una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Oh, por favor, Margarida, ¿qué podrías tener que decir?» Saqué mi teléfono del bolsillo. «Bueno, ya que has decidido hacerlo público, seamos completamente transparentes delante de todos estos invitados». Abrí la aplicación de mi banco y sostuve la pantalla para que ella pudiera ver. «Este es el saldo de mi cuenta corriente principal. Como puedes ver, hay 83.000 euros disponibles inmediatamente». La sonrisa de Cristina vaciló un poco. Miró la pantalla, la confusión cruzando su rostro. Continué, deslizando a la siguiente pantalla. «Y esta es mi cuenta de inversiones en una corredora internacional. El saldo actual, contando acciones, fondos y bonos, es de 1.327.000 euros. Tuvo una buena semana en el mercado». El silencio que siguió fue absoluto. Era como si todos hubieran dejado de respirar simultáneamente. Cristina se quedó completamente inmóvil, su rostro pasando de confusión a incredulidad y luego a algo cercano al shock. Esto no puede ser correcto», balbuceó. Estás mintiendo. Esto es algún tipo de truco». Me reí, no con crueldad, sino con genuina diversión por la ironía de la situación. ¿Por qué mentiría, Cristina? ¿Y para qué? ¿Crees que pasé 3 años siendo llamada parásito y aprovechadora por diversión? Pude haberte mostrado esto en cualquier momento, pero elegí no hacerlo, porque quería ver hasta dónde llegaba tu arrogancia. Quería ver lo que realmente pensabas de mí cuando creías que no tenía nada. Miguel se había acercado y estaba mirando la pantalla de mi teléfono con incredulidad. «Mamá, ¿esto es? ¿Cómo? ¿De dónde salió todo ese dinero?» «De décadas de ahorro disciplinado e inversión inteligente», respondí. «Tu padre y yo siempre fuimos cuidadosos con el dinero, y durante los 12 años que cuidé de él, cuando tenía todas esas horas sin hacer nada, yo estaba estudiando mercados financieros, aprendiendo sobre inversiones, construyendo una cartera. Esos hobbies inútiles que Cristina mencionó me han rendido más de 1.000.000 de euros». Uno de los invitados, un colega de Miguel, silbó suavemente. ¿1.300.000? Eso es más de lo que la mayoría de los gestores de fondos profesionales logran acumular. Asentí. Es un trabajo a tiempo completo que exige disciplina, conocimiento y paciencia. 3 cosas que, aparentemente, Cristina asumió que yo no tenía. Lucas se había acercado, con lágrimas en los ojos, pero ahora por razones completamente diferentes. «Abuela, ¿de verdad hiciste esto? ¿Eres rica?» «Soy acomodada, mi amor», respondí con ternura. «Pero más importante que eso,
hay algo que necesito mostrarte. Navegué a otra cuenta en mi teléfono. Esta es una cuenta que abrí específicamente para ti hace 3 años, cuando me mudé aquí. Está registrada en un fideicomiso con tu nombre. Lucas miró la pantalla y sus ojos se abrieron de par en par. ¿243.000 euros? Esto es, ¿para mí? Para tu educación, confirmé. Para que puedas estudiar ingeniería en cualquier universidad que elijas, en España o en el extranjero, sin preocuparte por los costos, sin necesitar préstamos estudiantiles, sin comenzar tu vida adulta endeudado. Cada céntimo que invertí en los últimos 3 años, mientras tu madre me llamaba parásito, fue para garantizar tu futuro. Lucas me abrazó fuerte, sollozando contra mi hombro. Abuela, ¿hiciste esto por mí? Todo este tiempo, susurré, acariciando su cabello, porque eso es lo que hacen las abuelas. Invertimos en el futuro de nuestros nietos, incluso cuando no recibimos reconocimiento por ello. Cuando Lucas finalmente se apartó, secándose los ojos, me giré hacia los invitados reunidos. Muchos tenían expresiones de admiración, algunos de vergüenza por haber presenciado la humillación que Cristina había intentado imponerme. Otros parecían genuinamente impresionados. Fue entonces cuando escuché una voz familiar en la entrada del jardín. «Margarida, siento la tardanza». El tráfico desde Barcelona estaba imposible. Era Tomás Beltrán, el empresario al que yo aconsejaba. Había pedido venir a la fiesta de Lucas después de que lo mencionara casualmente en nuestra última llamada. Yo le dije que no era necesario, pero él insistió en conocer a mi nieto y traer un regalo de graduación. Tomás entró en el jardín con su confianza característica, vistiendo un traje caro, llevando un sobre grueso. Me saludó con besos en las mejillas y luego se giró hacia Lucas. «Debes ser el joven Lucas. Tu abuela habla mucho de ti. Felicidades por la graduación». Lucas, todavía procesándolo todo, estrechó la mano de Tomás tímidamente. «Gracias, señor». «Tomás», dije, consciente de que todos estaban observando. «Estos son mi hijo Miguel y mi nuera Cristina». Tomás los saludó educadamente, pero luego se dirigió a mí. «Margarida, disculpa que interrumpa la fiesta, pero necesitaba agradecerte personalmente. ¿Ese consejo que me diste sobre diversificar en tecnología de salud? La empresa en la que me recomendaste invertir acaba de ser adquirida por una multinacional. Mi participación se revalorizó 320% en 18 meses. Me hiciste ganar una fortuna». Me entregó el sobre. «Esto es solo un pequeño agradecimiento. 10% de la ganancia, como acordamos. 22.000 euros. Honestamente, debería ser más considerando el retorno que me proporcionaste». Acepté el sobre, conmovida por el gesto, pero consciente del impacto que esta escena estaba teniendo. Uno de los invitados, un vecino de Cristina que trabajaba en finanzas, miraba boquiabierto. «Espera, ¿eres consultora de inversiones? ¿Profesionalmente?» «Informalmente», respondí. «Ayudo a algunas personas con sus carteras de inversión. Tomás es uno de mis clientes a largo plazo». Tomás se rió. «¿Informal? Margarida, eres mejor que el 80% de los consultores financieros que cobran tarifas exorbitantes en Barcelona. Si decidieras oficializarlo, te garantizaría una docena de clientes inmediatamente. Empresarios que conozco pagarían muy bien por tu experiencia». Miguel me miraba como si me viera por primera vez. «Mamá, no tenía idea. Nunca dijiste nada sobre esto». «Nunca preguntaste, Miguel», respondí suavemente, pero con un dejo de tristeza. «En los últimos 3 años, ¿cuántas conversaciones reales tuvimos? ¿Cuántas veces preguntaste qué hacía con mi tiempo? ¿Qué era importante para mí? ¿Cómo estaba realmente?» Bajó la mirada, incapaz de responder. Cristina, sin embargo, estaba teniendo una reacción diferente. Su rostro había pasado del shock a algo más parecido a rabia defensiva. «Entonces tenías todo este dinero todo este tiempo y nos dejaste pensar que necesitabas nuestra ayuda». «Nunca dije que necesitara ayuda financiera», corregí con calma. «Ustedes lo asumieron. Necesitaba familia después de la muerte de Antonio. Necesitaba conexión, propósito, estar cerca de mi nieto. El dinero nunca fue el problema. Pero tú hablaste sobre dinero, Cristina. Decidiste que mi valor como persona estaba directamente ligado a mi contribución financiera visible a esta casa. Eso no es justo», protestó, su voz subiendo de tono. «¿Cómo se suponía que iba a saberlo? Te escondías en tu cuarto todo el día, trabajando», dije firmemente.
gestionando inversiones, aconsejando clientes, estudiando mercados. Que mi trabajo no implicara salir a una oficina a las 9 de la mañana no significa que no fuera un trabajo real y valioso. Una de las profesoras de Lucas, una mujer mayor con gafas, habló. Esto es realmente notable, señora Torres. Muchas mujeres de su generación no tuvieron oportunidades de aprender sobre finanzas. ¿Cómo adquirió este conocimiento? Necesidad y tiempo, respondí. Cuando pasas 12 años cuidando de alguien con Alzheimer, aprendes a ser creativa con cómo usas tu tiempo. Transformé momentos de soledad en educación. Leí cientos de libros, hice cursos en línea, participé en foros de inversión. Internet democratizó el conocimiento financiero de una manera que no existía cuando yo era joven. Tomás asintió en señal de acuerdo. Y no es solo competente. Margarida tiene una intuición para las tendencias de mercado que rara vez veo. Ve conexiones que otros pierden, entiende riesgos de una manera matizada. Es talento real. La fiesta se había transformado en algo completamente diferente a lo que Cristina había planeado. En lugar de una celebración controlada donde ella era la anfitriona perfecta, se convirtió en una revelación pública de sus prejuicios y de mi verdadera naturaleza. Los invitados estaban ahora reunidos a mi alrededor, haciendo preguntas sobre inversiones, sobre cómo empecé, sobre estrategias. Cristina permanecía de pie, aislada, su momento de triunfo transformado en humillación pública. Algunos invitados la miraban con algo parecido a lástima, otros con censura velada por su intento de humillarme. Miguel finalmente se acercó a mí, su expresión una mezcla de culpa y confusión. «Mamá, lo siento mucho. Debería haber... No me di cuenta. Elegiste no darte cuenta, Miguel», dije gentilmente, pero con un dejo de firmeza, porque era más fácil así. Más fácil dejar que Cristina dictara la narrativa, más fácil creer que yo era solo la madre viuda que necesitaba caridad, más fácil no cuestionar las suposiciones que hacían tu vida menos complicada. «Eso no es justo», protestó débilmente. «No», lo miré directamente. ¿Cuántas veces me defendiste cuando Cristina me insultaba? ¿Cuántas veces preguntaste cómo estaba realmente, no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente? ¿Cuántas veces mostraste interés genuino en lo que hacía con mi tiempo? No tenía respuesta. La verdad era que había sido cómplice por omisión, por la elección de no ver, de no intervenir, de mantener la paz a costa del respeto por su propia madre. Uno de los amigos de Lucas, un joven inteligente llamado David, hizo una pregunta. «Señora Torres, ¿podría darnos un consejo sobre cómo deberíamos empezar a invertir los jóvenes?» «¿Por dónde empezar?», sonreí, apreciando su curiosidad genuina. «Empiecen con educación. Antes de invertir un solo euro, inviertan tiempo en aprender. Entiendan conceptos básicos: interés compuesto, diversificación, tolerancia al riesgo, horizonte temporal. Lean libros clásicos y luego empiecen poco a poco. No necesita ser mucho dinero, incluso 20 o 30 euros al mes, invertidos consistentemente a lo largo de décadas, pueden convertirse en algo sustancial. ¿Pero qué hay de elegir acciones específicas?», preguntó otro joven. «Para la mayoría de las personas, los fondos indexados son mejores», respondí. «A menos que estén dispuestos a dedicar tiempo significativo a estudiar empresas individuales, la diversificación a través de fondos es más segura. Recuerden, invertir no se trata de hacerse rico rápidamente. Se trata de construir riqueza de manera lenta y constante». Tomás complementó. «Y elijan a sus asesores con cuidado. Hay muchos expertos por ahí que no saben más que ustedes. Margarida es rara porque realmente hace el trabajo, realmente entiende no solo los números, sino el comportamiento humano que impulsa los mercados». La conversación continuó por un tiempo, con varios invitados haciendo preguntas, algunos incluso pidiendo mis contactos para futuras consultas. Cristina se había retirado al interior de la casa, incapaz de enfrentar la situación que había creado. Miguel permaneció, pero estaba claramente incómodo, atrapado entre lealtades conflictivas. Finalmente, cuando la energía comenzó a disminuir y algunos invitados se fueron, Lucas se acercó a mí. «Abuela, ¿estás realmente bien? ¿Con todo esto?» «Estoy perfectamente bien, mi amor», le aseguré. «De hecho, estoy aliviada. Cargar con un secreto durante 3 años es agotador. Y ahora sabes la verdad. Tienes un futuro seguro por delante.
Puedes elegir cualquier camino que quieras, cualquier universidad, cualquier curso de estudio, sin la carga de las preocupaciones financieras. ¿Pero qué vas a hacer ahora?, preguntó con preocupación. ¿Todavía vas a vivir aquí? Negué suavemente con la cabeza. No, Lucas, es hora de que vuelva a tener mi propio espacio. He estado buscando propiedades. Hay un adosado encantador en Chamartín, no muy lejos de aquí. 3 cuartos, pequeño jardín, perfecto para mí. Haré una oferta el lunes. Pero no quiero que te vayas, dijo con la voz ahogada. Lo sé, cariño, pero a veces irse es necesario, no por rabia o venganza, sino porque la paz no es solo la ausencia de conflicto. La paz es la presencia de respeto. Y aquí, en esta casa, ese respeto nunca existió por parte de tu madre. Merezco vivir en un lugar donde se me valore. ¿Puedo visitarte? Cuando quiera. Siempre, prometí, abrazándolo fuerte. Siempre serás bienvenido en mi casa. Siempre. Y continuaremos nuestras conversaciones sobre inversiones, sobre la vida, sobre todo. Esa puerta nunca se cerrará para ti. Tomás se acercó antes de irse. Margarida, lo dije en serio antes. Si quisieras formalizar esto, convertirte en consultora oficial, podría conectarte con gente seria. Tienes un talento que podría beneficiar a muchos y también proporcionarte no solo ingresos, sino propósito. Consideré eso. Tal vez, Tomás. Tal vez sea hora de dar ese paso. Déjame instalarme en la nueva casa primero y luego hablaremos de posibilidades. Él sonrió. Excelente. ¿Y Margarida? Lo que hiciste hoy, defenderte con dignidad y hechos en lugar de emoción y rabia, eso fue una clase magistral no solo en finanzas, sino en carácter. Después de que Tomás y la mayoría de los invitados se fueron, quedamos solo la familia. Miguel, Cristina, Lucas y yo. El jardín estaba vacío. Las decoraciones festivas parecían fuera de lugar ante la tensión que flotaba en el ambiente. Cristina finalmente salió de la casa, sus ojos rojos. Había llorado. Me di cuenta. Margarida, yo necesito hablar contigo. Nos sentamos en la mesa del jardín, lejos de los demás. Cristina parecía encogida de alguna manera, toda su confianza habitual evaporada. Me equivoqué, comenzó, su voz apenas un susurro. Sobre todo, sobre ti. Hice suposiciones terribles y te traté de forma imperdonable. No sé qué decir, excepto que lo siento. La observé durante un largo momento. Una parte de mí quería aceptar la disculpa, perdonar, seguir adelante. Pero otra parte, la parte que había sido herida repetidamente a lo largo de 3 años, necesitaba más. Cristina, me llamaste parásito. Dijiste que yo era una carga. Limitaste mi tiempo con mi propio nieto. Intentaste humillarme públicamente en su fiesta. ¿Y hiciste todo esto basándote en qué? En suposiciones, en prejuicios sobre mujeres mayores, sobre viudas, sobre personas que no encajan en tu estrecha definición de productividad. Lo sé, dijo, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, y me equivoqué. Dejé que mi arrogancia y mis prejuicios me cegaran a quien eres realmente. Pero aquí está la cuestión, continué. Incluso si no tuviera dinero, incluso si fuera solo una viuda modesta viviendo de una pequeña pensión, seguiría mereciendo respeto. Mi valor como persona, como tu suegra, como abuela de Lucas, no debería depender del tamaño de mi cuenta bancaria. El hecho de que solo te disculpes ahora, después de descubrir que tengo recursos, dice algo sobre lo que realmente valoras. Ella sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Tienes razón. Dios, tienes razón. Soy horrible. No eres horrible, dije más suavemente. Eres humana, con defectos, con puntos ciegos, con capacidad tanto para la crueldad como para el crecimiento. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta revelación sobre ti misma? Me miró a través de las lágrimas. No lo sé. ¿Cómo lo arreglo? No lo arreglas, respondí honestamente. No completamente. Algunas palabras, una vez dichas, no se pueden deshacer. Algunos daños no se pueden reparar por completo, pero puedes aprender, puedes crecer, puedes convertirte en alguien diferente de ahora en adelante. ¿Te vas a ir, verdad?, preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. Sí, lo necesito. No por venganza o castigo, sino porque necesito un espacio que sea mío, donde se me respete, donde pueda vivir con dignidad. Quedarme aquí ahora, incluso con disculpas, sería incómodo para todos nosotros. Lucas te echará de menos, dijo en voz baja. Y yo a él. Pero no estaré lejos. Puede visitarme siempre que quiera.
De hecho, hice una pausa, considerando. Me gustaría que se quedara conmigo algunas noches a la semana mientras se prepara para la universidad. Puedo ayudarlo con sus estudios, continuar sus lecciones financieras, pasar tiempo real con él. Cristina asintió lentamente. Me gustaría eso. Él debería tener tiempo contigo. Yo me equivoqué al limitarlo. Miguel se unió a nosotros, con aspecto devastado. Mamá, por favor, reconsidera. Podemos hacer que esto funcione. Podemos empezar de nuevo. Tomé su mano. Miguel, mi querido hijo, te amo. Siempre te amaré. Pero me has decepcionado en estos 3 años. No tanto como Cristina, porque ella al menos fue honesta en su desdén. Tú fuiste pasivo. Viste cómo me trataba y elegiste no actuar, no defender, no intervenir. Eso dolió de una manera diferente, pero igualmente profunda. Lo sé, admitió, su voz quebrándose. Soy un cobarde. Debería haberte defendido. Debería haberte valorado más. Sí, deberías. Estuve de acuerdo sin suavizar. Pero tú también puedes aprender. Puedes elegir ser diferente. Puedes elegir ser el tipo de hombre que defiende lo que es correcto, incluso cuando es incómodo, especialmente cuando es incómodo. Hablamos un poco más, procesando la revelación del día, las emociones, las implicaciones. Finalmente, exhaustos emocionalmente, todos entramos. Lucas se quedó conmigo esa noche, hablando hasta tarde sobre todo, sobre mis inversiones, sobre sus planes universitarios, sobre cómo se sentía acerca de la dinámica familiar. Abuela, dijo mientras estábamos sentados en mi cuarto, me enseñaste algo hoy que va más allá del dinero. Me enseñaste sobre la dignidad, sobre no dejar que otros definan tu valor, sobre la importancia de conocer tu propio valor, incluso cuando otros no lo ven. Sonreí, conmovida por su percepción. Esas son lecciones que te llevarán mucho más lejos en la vida que cualquier cantidad de dinero, Lucas. El dinero va y viene, pero quién eres, tu carácter, tu integridad, eso permanece. ¿Me vas a enseñar todo?, preguntó con ansiedad. ¿Sobre inversiones? ¿Sobre cómo hiciste todo esto? Cada detalle, prometí. Pero primero, tienes que prometer algo. Promete que no usarás este dinero como excusa para no esforzarte. El fondo de educación es para garantizar oportunidades, no complacencia. Todavía tienes que trabajar duro. Todavía tienes que dedicarte, todavía tienes que construir tu propio camino. Lo prometo, dijo solemnemente. Quiero hacerte sentir orgullosa. Quiero construir algo propio, como hiciste tú. Ya me enorgulleces, dije, abrazándolo, más de lo que te imaginas. El lunes siguiente hice una oferta por el adosado en Chamartín. Era perfecto. Un espacio luminoso con grandes ventanas, una pequeña oficina donde podría instalar adecuadamente mi estación de trabajo para inversiones, un jardín donde podría cultivar algunas verduras y hierbas y cuartos extra para cuando Lucas o eventuales otros visitantes se quedaran. La oferta fue aceptada rápidamente. Pagar en efectivo tiene sus ventajas. En 3 semanas me estaba mudando. Miguel y Lucas me ayudaron con las cajas y los muebles. Cristina también vino, más callada de lo que nunca la había visto, claramente todavía procesándolo todo. Es una casa hermosa, Margarida, dijo mientras miraba alrededor de la sala vacía. Vas a ser feliz aquí. Lo seré, asentí. Es mi espacio, mi santuario, donde puedo ser yo misma sin juicio. En los días y semanas siguientes establecí mi nueva rutina. Instalé mi oficina con el equipo adecuado, 2 monitores grandes, una silla ergonómica cómoda, estanterías para mis libros de inversión y finanzas. Decoré la casa con mis propios gustos, sin tener que considerar las preferencias de nadie más. Lucas comenzó a quedarse conmigo 2 o 3 noches a la semana. Cocinábamos juntos, estudiábamos juntos, hablábamos durante horas sobre todo bajo el sol. Le enseñaba no solo sobre finanzas, sino sobre la vida, sobre ética, sobre relaciones, sobre la importancia de conocer el propio valor. Abuela, me preguntó una noche mientras revisábamos algunas acciones de tecnología. ¿Eres feliz? ¿Realmente feliz? Consideré la pregunta cuidadosamente. Sabes, Lucas, pasé 3 años viviendo en un espacio donde no se me valoraba, donde cada día era una batalla silenciosa para mantener mi dignidad frente al desdén. Ahora me despierto en mi propia casa, trabajo en mi propia oficina, vivo en mis propios términos. Así que sí, soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Algo inesperado sucedió en las semanas posteriores a mi mudanza.
Los vecinos empezaron a aparecer. Primero fue la señora Rodríguez de 2 puertas más allá, que había oído de Miguel sobre mi experiencia en inversiones. Tenía algunos ahorros y quería consejos sobre cómo invertir para la jubilación. Luego fue el señor Campos, que había vendido su negocio y necesitaba orientación sobre cómo gestionar el dinero de la venta. Después vino la joven Paula, recién graduada y queriendo empezar a invertir pronto, pero sin saber por dónde empezar. Los ayudé a todos, sin cobrar inicialmente. Era placentero usar mi conocimiento para ayudar a personas reales con problemas reales. Pero Tomás tenía razón. Había demanda de este servicio, y yo era buena en ello. Después de unos meses ayudando a vecinos y amigos de forma gratuita, decidí formalizarme. Me registré oficialmente como consultora financiera independiente. Tomás cumplió su promesa, conectándome con empresarios en Barcelona y Madrid que necesitaban asesoramiento de inversiones. Comencé a cobrar tarifas razonables por mi tiempo y experiencia. A los 65 años, había comenzado efectivamente una nueva carrera. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba el propósito. Necesitaba sentir que estaba contribuyendo, usando mis talentos, marcando una diferencia en la vida de las personas. Miguel y Cristina me visitaban ocasionalmente. Las visitas eran cordiales, pero un poco formales inicialmente. Cristina claramente todavía cargaba culpa y vergüenza por lo que había sucedido. Miguel estaba intentando reconstruir nuestra relación, pero llevaría tiempo. La confianza rota, incluso entre madre e hijo, no se repara de la noche a la mañana. Un día, algunos meses después de mi mudanza, Cristina apareció sola. Era una tarde de sábado, y yo estaba en el jardín plantando tomates. «Margarida, ¿tienes un momento?», preguntó vacilante. «Claro», dije, limpiándome la tierra de las manos. «¿Quieres un té?». Nos sentamos en el pequeño porche de atrás, tomando té de manzanilla. Cristina estaba nerviosa, haciendo girar su taza entre las manos. «Sigo pensando en lo que dijiste», comenzó, «sobre cómo solo pedí disculpas después de descubrir lo de tu dinero. Tenías razón, y eso me molesta. Dice cosas sobre mí que no me gustan. La autorreflexión es dolorosa», dije con dulzura, «pero necesaria para el crecimiento. Empecé terapia», reveló, «para trabajar en mis problemas. Mi terapeuta dice que tengo problemas de autoestima, que mido mi valor y el valor de los demás a través de logros externos y estatus financiero, que tengo miedo de no ser suficiente, así que menosprecio a los demás para sentirme superior». Asentí, impresionada por su honestidad. «Eso requiere coraje para reconocer y trabajar en ello. Quiero ser mejor», dijo, con lágrimas asomando a sus ojos. «No solo por lo que pasó entre nosotras, sino porque no me gusta en quién me convertí. No quiero que Lucas crezca pensando que tratar a las personas de la forma en que te traté es aceptable». «Entonces cambia», dije simplemente. «Elige diferente. Sé diferente, no solo en palabras, sino en acciones consistentes a lo largo del tiempo». ¿Crees que algún día podremos tener una relación real?», preguntó vulnerable. «No solo cordialidad, sino una conexión genuina». Consideré cuidadosamente antes de responder. «Creo que es posible, Cristina, pero requerirá trabajo de ambas partes. De tu parte, un cambio genuino y constante. De mi parte, la disposición a perdonar y volver a empezar. Ninguno es fácil, pero tal vez, con tiempo, podamos construir algo nuevo». Asintió, secándose los ojos. «Me gustaría eso, de verdad que me gustaría». En los meses siguientes vi cambios genuinos en Cristina, no una transformación completa de la noche a la mañana, pero un esfuerzo real. Dejó de hacer comentarios despectivos, comenzó a hacer preguntas genuinas sobre mi trabajo, mostró interés real en mi vida. Cuando nos reuníamos para cenas familiares, me incluía en las conversaciones, pedía mi opinión, me trataba con el respeto básico que debería haber estado presente desde el principio. Lucas prosperaba. Con la seguridad financiera garantizada, podía concentrarse por completo en sus estudios sin la ansiedad constante por los costos universitarios que veía en muchos de sus compañeros. Fue aceptado en la Universidad Politécnica de Madrid para Ingeniería Mecánica, su primera opción. La carta de aceptación llegó en marzo y corrió a mi casa para enseñármela, sus ojos brillando de alegría. «Abuela, lo conseguí, entré», gritó, abrazándome fuerte. «Nunca lo dudé», dije, mi corazón desbordándose de orgullo.
Trabajaste duro, te lo merecías, pero no lo habría conseguido sin ti, insistió. No solo el dinero, sino todo lo que me enseñaste, sobre disciplina, sobre concentración, sobre conocer mi propio valor. Me diste herramientas que van más allá de las finanzas. Organizamos una cena de celebración en mi casa. Miguel, Cristina, Lucas y yo, junto con Tomás, que se había convertido en un amigo cercano a lo largo de los meses, y algunos de los vecinos que había ayudado con inversiones. Era una reunión pequeña pero cálida, llena de afecto genuino y respeto mutuo. Durante la cena, Tomás hizo un anuncio. Margarida, tengo una propuesta para ti. Varios de nosotros empresarios en Barcelona estamos formando un grupo de inversión colectiva. Queremos que seas nuestra consultora principal. Sería un contrato formal, con una remuneración sustancial, pero también flexibilidad para que trabajes desde casa aquí en Madrid. ¿Estarías interesada? Estaba sorprendida pero intrigada. Cuéntame más, explicó. Sería un grupo de 12 empresarios exitosos, cada uno contribuyendo capital significativo a un fondo de inversión colectivo. Yo sería responsable de gestionar la cartera, hacer recomendaciones de inversión, educar a los miembros sobre estrategias. El trabajo sería principalmente remoto, con reuniones mensuales en Barcelona. La compensación sería de 15.000 euros mensuales, más participación en las ganancias, dijo Tomás. Sería un trabajo a tiempo completo, pero tendrías total autonomía sobre cómo gestionar tu tiempo y dónde trabajar. Miré alrededor de la mesa. Lucas me estaba animando con los ojos. Miguel parecía orgulloso. Cristina tenía una expresión de apoyo genuino. Esos vecinos a los que había ayudado estaban sonriendo, claramente pensando que debería aceptar. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Claro, dijo Tomás, pero no tardes mucho. Tenemos gente haciendo cola queriendo trabajar contigo. Esa noche, después de que todos se fueron excepto Lucas, nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. Era una noche clara de primavera, el aire perfumado con las flores que había plantado. «¿Vas a aceptar, verdad?», preguntó Lucas. «Estoy pensando», admití. «Es mucho dinero, es reconocimiento profesional, es la validación de que el trabajo que hice todos estos años tiene un valor real. Pero», notó mi vacilación, «pero tengo 65 años, Lucas. Parte de mí se pregunta si debería estar reduciendo la velocidad, no acelerando, si debería estar disfrutando de una jubilación tranquila, no comenzando nuevos y ambiciosos emprendimientos». Lucas se rió. «Abuela, no eres como otras personas de 65 años. Tienes la mente más aguda que conozco, de cualquier edad. Y claramente amas este trabajo. ¿Por qué te negarías eso a ti misma solo por un número arbitrario?» Tenía razón, por supuesto. La edad es solo un número, especialmente cuando tienes salud, energía mental y pasión por lo que haces. «Eres muy sabio para tus 18 años», dije con cariño. «Aprendí de la mejor», respondió con una sonrisa. Acepté la propuesta de Tomás la semana siguiente. El contrato se formalizó y de repente tenía una carrera profesional plena a los 65 años. Era emocionante y un poco aterrador, pero sobre todo estimulante. Tenía propósito, estructura, desafío intelectual y reconocimiento. El trabajo era exigente pero gratificante. Los empresarios del grupo eran inteligentes y exitosos en sus propias áreas, pero reconocían sus limitaciones cuando se trataba de inversiones financieras complejas. Confiaban en mí, valoraban mi opinión, me trataban con respeto profesional. Era refrescante después de años de ser subestimada. Mi cartera personal también siguió creciendo. Con el conocimiento y la experiencia acumulados, estaba superando constantemente los índices de mercado. A los 66 años, mi patrimonio neto superó el 1,5 millones de euros. El fondo educativo de Lucas había crecido a más de 270.000, más que suficiente para cubrir no solo su licenciatura, sino potencialmente también un posgrado. Lucas comenzó la universidad en otoño. Se destacó desde el principio, aportando no solo inteligencia académica, sino también la mentalidad financiera y la disciplina que yo le había inculcado. Me visitaba regularmente, a veces trayendo a compañeros de clase que estaban luchando con deudas estudiantiles o malas decisiones financieras. «Abuela, ¿puedes hablar con mi amigo Roberto?», me preguntó un día. Pidió un préstamo para comprar un coche nuevo y ahora está luchando por pagar la mensualidad y todavía tener dinero para comer. Hablé con Roberto,
explicándole gentil pero firmemente los conceptos de deuda mala versus deuda buena, de priorizar las necesidades sobre los deseos, de pensar en los costos de oportunidad. Ese coche nuevo, le dije, no solo te está costando el precio de compra y los intereses del préstamo, te está costando todo el dinero que podrías estar invirtiendo para tu futuro. Te está costando tu paz mental, te está costando tus opciones. Roberto escuchó, realmente escuchó, y tomó medidas para corregir su situación. Vendió el coche, compró uno usado confiable, pagó parte de la deuda, comenzó a ahorrar sistemáticamente. Meses después, volvió a darme las gracias, diciendo que le había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre el dinero. Estas interacciones se hicieron más frecuentes. La voz se corrió entre los estudiantes universitarios de Lucas sobre la abuela inversora, que daba sabios consejos sobre el dinero. Empecé a realizar talleres informales mensuales en mi casa, donde jóvenes adultos podían venir a aprender sobre alfabetización financiera básica. Era un trabajo no remunerado, pero increíblemente gratificante. Ver a estos jóvenes teniendo esos momentos de comprensión, viendo posibilidades que no habían considerado antes, era satisfactorio de una manera que el dinero nunca podría ser. Miguel y yo reconstruimos gradualmente nuestra relación. Él nunca se disculpó formalmente con palabras, pero sus acciones hablaron. Comenzó a llamarme regularmente, no por obligación, sino por interés genuino. Preguntaba sobre mi trabajo, mis clientes, mis talleres con estudiantes, pedía consejos sobre sus propias decisiones financieras, mostraba orgullo real en mis logros. «Mamá», me dijo durante un almuerzo juntos algunos meses después de que Lucas comenzara la universidad, «pienso mucho en esos 3 años que viviste con nosotros, en cómo te fallé, en cómo debería haberte defendido, debería haberte valorado más, debería haber visto realmente quién eres. Estás viendo ahora», dije simplemente. «Eso es lo que importa». «Pero perdí tiempo», insistió. 3 años en los que podríamos haber tenido una relación real, en los que podría haber aprendido de ti, en los que podríamos haber sido cercanos. Miguel, la culpa por el pasado no sirve para ningún propósito productivo, dije con dulzura. Lo que importa es lo que hacemos ahora, de ahora en adelante. Estás eligiendo diferente ahora, estás presente ahora. Eso es suficiente. Cristina continuó su jornada de crecimiento personal. No se convirtió en una persona diferente de la noche a la mañana, pero el esfuerzo fue real y sostenido. Comenzó su propio pequeño negocio de consultoría de marketing, algo que siempre quiso hacer pero tenía miedo. Cuando me contó sobre la idea, me pidió mi opinión sobre aspectos financieros. «Los números tienen sentido», dije después de revisar su plan de negocios. «Tienes experiencia, conexiones, habilidad, pero empezar un negocio siempre tiene riesgo. Necesitas tener reservas financieras para cubrir al menos 6 meses de gastos personales, idealmente 1 año. Tenemos algunos ahorros», dijo vacilante, «pero probablemente no los suficientes». Consideré por un momento. Una parte de mí todavía cargaba el resentimiento del pasado, pero otra parte vio una oportunidad para construir un puente real, para transformar nuestra relación de antagonismo a algo más saludable. «Puedo prestarte 50.000 euros», ofrecí. «Tasa de interés justa, términos razonables, contrato adecuado. No es un regalo, es una inversión. Lo pagas cuando el negocio esté establecido». Cristina se quedó boquiabierta. «¿Harías eso? ¿Después de todo?» «No lo estoy haciendo a pesar de todo», expliqué. «Lo estoy haciendo porque veo un esfuerzo genuino de tu parte por cambiar, porque creo en tu potencial, y porque a veces construir puentes requiere que alguien dé el primer paso valiente». Lloró, no lágrimas de vergüenza o culpa esta vez, sino de gratitud. «Voy a probar que merezco tu confianza, lo prometo». Y ella probó. Su negocio de consultoría prosperó. En 18 meses había pagado el préstamo íntegramente con intereses. Más importante aún, nuestra relación se transformó en algo parecido a una amistad genuina. No íntima, no sin cicatrices del pasado, pero real y basada en el respeto mutuo. En el 2º aniversario desde que me fui de su casa, Cristina organizó una cena especial. Era una reunión pequeña. Miguel, ella, Lucas, Tomás y yo. Al final de la comida, ella se levantó para hacer un brindis. «Hace 2 años», comenzó, su voz emocionada, «hice algo de lo que me avergüenzo profundamente. Juzgué a alguien basándome en suposiciones superficiales.
Traté a alguien que merecía respeto con desdén, y en ese proceso revelé una fealdad en mí misma que necesitaba confrontar. Me miró directamente. Margarida, pudiste haber elegido la rabia, pudiste haber elegido la venganza, pudiste haberte alejado permanentemente de nuestra familia, pero elegiste la dignidad, elegiste darme espacio para crecer, incluso elegiste invertir en mí, literal y figuradamente, cuando no lo merecía. Las lágrimas rodaban por su rostro ahora. Me enseñaste que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de respeto. Me enseñaste que el valor no está en las cuentas bancarias, sino en el carácter. Me enseñaste que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para ser mejor. Y estoy agradecida, profunda, eternamente agradecida. La cena terminó con abrazos y lágrimas, con risas sobre cómo nuestras vidas habían cambiado drásticamente en 2 cortos años. Conduje a casa esa noche, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, un cierre completo. Lucas se graduó 4 años después con honores en ingeniería mecánica. La ceremonia de graduación fue emocionante, trayendo recuerdos de su graduación de la escuela secundaria que había desencadenado toda la revelación años antes. Pero ahora todo era diferente. Yo estaba sentada entre Miguel y Cristina, no como una suegra tolerada, sino como la matriarca respetada de la familia. «Abuela», me dijo Lucas después de la ceremonia, «nada de esto habría sido posible sin ti. No solo el dinero, aunque eso obviamente hizo una enorme diferencia, sino las lecciones, la mentalidad, la confianza que me diste de que podía construir algo significativo. Lo construiste tú mismo», insistí. Yo solo quité algunos obstáculos del camino. Había conseguido un excelente trabajo en una empresa de ingeniería aeroespacial en Getafe, a las afueras de Madrid. El salario era bueno, especialmente para un recién graduado, y estaba emocionado con el trabajo. Pero lo más importante, estaba comenzando su vida adulta sin la carga de la deuda estudiantil que pesaba sobre tantos de sus compañeros. Mis amigos deben 50, 60, algunos incluso 80.000 euros, me dijo. Van a pasar una década o más pagando eso. Mientras tanto, yo puedo empezar a invertir inmediatamente. Me diste una ventaja de 10 años en la construcción de riqueza. ¿Sabes lo que eso significa con el interés compuesto? Me reí. Creo que sé 1 o 2 cosas sobre el interés compuesto. Se puso serio. Quiero hacer lo mismo por mis hijos algún día. Quiero continuar este legado que tú comenzaste. No solo de dinero, sino de sabiduría financiera, de la mentalidad correcta sobre la riqueza. Entonces lo has entendido, dije con satisfacción. El dinero que te di no es el regalo real. El regalo real es el conocimiento, la mentalidad, la capacidad de construir tu propia seguridad financiera. Eso es lo que puedes transmitir. Mi carrera como consultora de inversiones continuó prosperando. A los 70 años, todavía trabajaba a tiempo completo, gestionando no solo el Grupo de Barcelona, sino también una creciente lista de clientes individuales. Había escrito un libro sobre inversión para mujeres mayores, que tuvo un éxito sorprendente, resonando con un público que a menudo se sentía ignorado en el mundo de las finanzas. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas en conferencias, para dar entrevistas sobre mi inusual recorrido de viuda cuidadora a exitosa consultora de inversiones. Mi historia resonaba con la gente porque era sobre algo más que dinero. Era sobre encontrar propósito después de la pérdida, sobre que nunca es demasiado tarde para aprender nuevas habilidades, sobre la importancia de conocer el propio valor independientemente de lo que otros piensen. Durante una charla particularmente memorable en una conferencia de mujeres en negocios en Valencia, una joven de unos 30 años se acercó después. «Señora Torres», dijo tímidamente, «su historia me ha inspirado profundamente. Estoy cuidando a mi madre con demencia ahora y me siento tan atrapada, como si mi vida estuviera en pausa, pero usted demostró que ese tiempo no tiene por qué ser desperdiciado, que se puede usar para el crecimiento». Tomé sus manos. «Es uno de los periodos más difíciles que enfrentarás, pero sí, hay formas de encontrar crecimiento incluso en medio de la dificultad. Usa las pequeñas bolsas de tiempo. Aprende algo nuevo. Invierte en tu propio desarrollo. Cuando ese capítulo termine, estarás preparada para el siguiente de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora». Ella me abrazó.
llorando, dándome las gracias por darle esperanza. Estas interacciones se convirtieron en la parte más significativa de mi trabajo. El dinero era bueno, el desafío intelectual era estimulante, pero el impacto humano real, ver a personas cambiando sus vidas basándose en principios que compartí, era irreemplazable. Mi relación con Cristina y Miguel siguió evolucionando. Ya no éramos solo familia por obligación, sino por elección genuina. Cenábamos juntos regularmente, no por deber, sino porque realmente apreciábamos la compañía del otro. Cristina a menudo me pedía consejo, no solo sobre negocios, sino sobre la vida. Miguel y yo teníamos conversaciones profundas sobre propósito, legado y significado. «Mamá», me dijo Miguel una vez durante un paseo juntos por el Parque del Retiro, «pienso mucho en el legado últimamente, lo que voy a dejar atrás, y me doy cuenta de que el legado más importante no es dinero o propiedad, es sabiduría, es carácter, es ejemplo. ¿Lo estás entendiendo?», dije con orgullo. «Y estás transmitiendo esas lecciones. Veo cómo estás criando a Lucas ahora, incluso como adulto. Estás modelando el tipo de hombre que quieres que sea». «Aprendí viéndote», admitió. «La forma en que manejaste esos 3 años difíciles, cómo mantuviste tu dignidad cuando fuiste menospreciada, cómo elegiste el crecimiento sobre la amargura, la construcción de puentes sobre la venganza. Ese es el tipo de persona que quiero ser». A los 72 años, comencé a pensar más seriamente en reducir la velocidad. No parar por completo, pero tal vez reducir la carga de trabajo, centrarme más en talleres educativos y menos en la gestión intensiva de carteras. Mi propia cartera había crecido a más de 2 millones de euros a través de una inversión constante y prudente a lo largo de los años. Pero más importante que los números en las cuentas bancarias era la riqueza de relaciones que había construido. Lucas, ahora de 26 años, estaba prosperando en su carrera, ya considerando comprar su primera propiedad. Me consultaba sobre cada decisión financiera importante, no porque necesitara mi dinero, sino porque valoraba mi sabiduría. Miguel y Cristina habían encontrado un nuevo equilibrio en su matrimonio, basado en el respeto mutuo y la comunicación honesta que antes no existía. El negocio de Cristina iba bien, y a menudo me acreditaba por darle el coraje para perseguir ese sueño. Tomás se convirtió en uno de mis amigos más cercanos. Hablábamos casi a diario, no solo sobre inversiones, sino sobre filosofía, sobre la vida, sobre el significado. «Margarida», me dijo una vez, «me enseñaste que la riqueza sin sabiduría es solo números, pero la sabiduría sin propósito es solo conocimiento teórico. Tú tienes ambas, sabiduría y un propósito claro de usarla para mejorar vidas». Mis talleres con estudiantes universitarios siguieron creciendo. Lo que comenzó como reuniones informales mensuales en mi casa se había expandido a charlas regulares en campus universitarios de Madrid. No cobraba por estas charlas. Era mi forma de retribuir, de asegurar que la próxima generación no cometiera los mismos errores financieros que tantos de mi generación cometieron. Les enseñaba sobre presupuestos, sobre evitar la deuda mala, sobre empezar a invertir pronto incluso con pequeñas cantidades, sobre la importancia de vivir por debajo de sus posibilidades, sobre la diferencia entre la apariencia de riqueza y la riqueza real. Pero lo más importante, les enseñaba sobre mentalidad, sobre paciencia, sobre el pensamiento a largo plazo en un mundo obsesionado con la gratificación instantánea. Lo más importante que puedo enseñarles, les decía a menudo, no es sobre acciones o bonos o fondos, es sobre disciplina emocional, sobre la capacidad de posponer la gratificación, sobre entender que la verdadera riqueza no se construye a través de golpes de suerte o atajos, sino a través de elecciones consistentemente prudentes a lo largo de décadas. Un día, Lucas vino a visitarme con noticias emocionantes. Había conocido a una joven llamada Sofía, ingeniera como él, y su relación se estaba volviendo seria. «Abuela, me gustaría que la conocieras. Es especial». Sofía era realmente especial, inteligente, ambiciosa, amable, con los pies en la tierra. Durante nuestra primera cena juntos, quedó claro que compartía valores similares a los que yo había inculcado en Lucas. Hablaban sobre sus planes para el futuro, no solo de carrera, sino de finanzas, familia, vida. «Señora Torres», me dijo Sofía al final de la noche, «Lucas me ha contado todo sobre usted,
sobre cómo lo apoyó, sobre la sabiduría que compartió, sobre cómo moldeó su comprensión del dinero y la vida. Espero poder aprender de usted también. Llámame Margarida, insistí, agradándome inmediatamente, y estoy segura de que tenemos mucho que aprender la una de la otra. Lucas y Sofía se comprometieron un año después. La boda estaba planeada para la primavera siguiente. Una ceremonia sencilla pero elegante en Segovia, esa ciudad histórica con su impresionante acueducto romano. Me sentí profundamente conmovida cuando Lucas me pidió que hiciera un brindis en la boda. Abuela, tú eres la razón por la que estoy donde estoy, me explicó. No solo financieramente, sino en todos los sentidos. Quiero que la gente sepa el impacto que has tenido en mi vida. El día de la boda fue perfecto. Cielo azul claro, temperatura suave de primavera, la catedral histórica proporcionando un majestuoso telón de fondo. Sofía estaba radiante en su vestido simple pero elegante. Lucas estaba guapo y nervioso en su traje, sus ojos llenándose de lágrimas cuando vio a su prometida caminar por el pasillo. Durante la recepción llegó el momento de mi brindis. Me levanté, mirando alrededor a los rostros reunidos, familia, amigos, colegas de Lucas y Sofía. Miguel y Cristina estaban sentados juntos, sus manos entrelazadas, ambos mirándome con expresiones de amor y respeto. Tomás estaba allí, sonriendo alentadoramente. Cuando Lucas nació hace 28 años, comencé. Recuerdo sostener a ese bebé e imaginar en qué tipo de hombre se convertiría. Hoy, mirándolo junto a su hermosa prometida, puedo decir que ha superado incluso mis sueños más optimistas. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. La vida nos enseña lecciones inesperadas de las formas más inesperadas. Hace unos años, pasé por un periodo difícil donde me sentía invisible, desvalorizada, incomprendida. Habría sido fácil amargarme, cerrarme, rendirme, pero elegí diferente. Elegí usar esa experiencia como catalizador para el crecimiento, para el cambio, para construir algo nuevo. Miré a Lucas, y una de las mayores alegrías de ese periodo fue ver a mi nieto crecer en un joven de carácter, integridad y sabiduría más allá de sus años. Lucas, tú me enseñaste tanto como yo te enseñé a ti. Me enseñaste que vale la pena invertir en las personas, que la bondad y el respeto importan más que cualquier cantidad de dinero, que el verdadero legado no está en las cuentas bancarias, sino en las vidas tocadas y los corazones cambiados. La gente estaba escuchando atentamente ahora, algunos con lágrimas en los ojos. Por Lucas y Sofía, continué, levantando mi copa. Les deseo no solo prosperidad financiera, aunque ciertamente la tendrán con su inteligencia y ética de trabajo combinadas. Les deseo algo más valioso, una asociación basada en el respeto mutuo, la comunicación honesta, los valores compartidos. Les deseo la sabiduría para saber que la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en las relaciones, en el propósito, en el impacto que hacemos en las vidas de los demás. Hice una pausa final, y les deseo el coraje para nunca dejar que otros definan su valor, porque su valor no está en lo que poseen, en lo que ganan o en lo que logran. Está en quienes son, cómo tratan a los demás y en el legado de bondad y sabiduría que dejan atrás. El brindis fue recibido con cálidos aplausos. La gente se acercó después para agradecerme por las palabras, para compartir cómo se habían sentido conmovidos. Pero el momento más significativo llegó más tarde, cuando Cristina se acercó, con lágrimas corriendo por su rostro. Margarida, dijo, con la voz quebrándose, cuánto he deseado poder volver atrás y deshacer esos primeros 3 años. Deshacer las cosas horribles que dije, la forma en que te traté. Pero tus palabras de hoy me recordaron que tal vez ese periodo difícil sirvió a un propósito. Nos forzó a ambos a crecer de maneras que no lo habríamos hecho de otra forma. La abracé. Todo sirve a un propósito, Cristina. Incluso lo doloroso. Especialmente lo doloroso. Elegiste crecer a partir de esa experiencia en lugar de defenderte o negarla. Eso requiere una tremenda valentía. Me inspiraste, dijo. No solo con inversiones o dinero, sino con la forma en que vives, con dignidad, con perdón, con una búsqueda constante de crecimiento. Aspiro a ser la mitad de la mujer que eres. Fue uno de los momentos más sanadores de todo este recorrido. Ver a Cristina transformada de antagonista a aliada, de fuente de dolor a fuente de conexión,
Validó cada elección que hice de perdón sobre rabia, crecimiento sobre amargura. Ahora, a los 75 años, vivo en mi adorable casa en Chamartín, rodeada de plantas que cultivé, libros que amo, recuerdos de una vida bien vivida. Mi cartera de inversiones ha superado los 2,5 millones de euros, más de lo que jamás imaginé acumular. Pero los números en las cuentas bancarias parecen menos importantes ahora de lo que solían parecer. Lo que importa es Lucas y Sofía, que acaban de decirme que voy a ser bisabuela. Son los cientos de estudiantes que han pasado por mis talleres y ahora están construyendo futuros financieramente seguros. Es Miguel, que finalmente encontró su voz y su coraje. Es Cristina, que transformó su vida a través de una valiente autorreflexión. Es Tomás y los muchos otros clientes que se han convertido en verdaderos amigos. Son los vecinos que vienen a tomar el té y compartir sus vidas conmigo. Todavía trabajo, pero en mis propios términos, a mi propio ritmo. Selecciono a mis clientes cuidadosamente, centrándome en aquellos que no solo quieren retornos financieros, sino que entienden que la verdadera riqueza proviene de la sabiduría, el propósito y el impacto. Escribo ocasionalmente artículos sobre finanzas para mujeres mayores, trato de desmitificar la inversión, animo a otras mujeres de mi generación a tomar el control de sus futuros financieros. Pero, sobre todo, disfruto de las recompensas de décadas de elecciones pacientes y prudentes. Viajo cuando quiero, no extravagantemente, sino cómodamente. Ayudo a causas que me importan. Paso tiempo con personas que amo. Leo vorazmente. Cultivo mi jardín. Vivo plenamente, mirando hacia atrás en todo este recorrido, desde aquellos días sombríos cuidando de Antonio, a través de los 3 años difíciles viviendo bajo el techo de Miguel y Cristina, hasta la confrontación en público que lo cambió todo, hasta esta vida de propósito y significado que he construido, siento una profunda gratitud. Estoy agradecida incluso por los momentos difíciles, porque me enseñaron quién soy realmente. Cuando Cristina me llamó parásito, aprovechadora, peso muerto, pude haber internalizado esas palabras, pude haber empezado a creerlas, pero yo conocía mi propia verdad, conocía mi valor, y ese conocimiento me sostuvo hasta el momento adecuado para revelarlo a los demás. La lección más importante que aprendí, la que comparto con cualquiera que escuche, es esta. Tu valor no está determinado por la percepción de los demás. No se mide por tu cuenta bancaria, aunque la seguridad financiera ciertamente importa. No se define por tu estatus, tus logros o las opiniones ajenas. Tu valor está en quien eliges ser cuando nadie está mirando. Está en las elecciones que haces cuando es difícil hacer la elección correcta. Está en la disciplina que mantienes cuando nadie reconoce tu esfuerzo. Está en la bondad que muestras incluso cuando no es recíproca. Está en la sabiduría que cultivas y compartes generosamente. Durante esos 3 años en la casa de Miguel y Cristina, habría sido fácil abrir mi cartera de inversiones y demostrar mi valor financiero de inmediato, pero elegí esperar, no por venganza o drama, sino porque me di cuenta de que la situación estaba revelando algo importante sobre todos los involucrados. Reveló los prejuicios de Cristina, sí, pero también reveló la pasividad de Miguel, la lealtad de Lucas y mi propio carácter bajo presión. Reveló quién permanecería cuando las apariencias eran engañosas. Reveló lo que realmente le importaba a cada persona. Dinero, estatus, conveniencia o conexiones humanas genuinas basadas en el respeto y el amor. La espera valió la pena, porque cuando la verdad finalmente emergió, no se trató solo de dinero. Se trató de dignidad, de respeto, del tipo de persona que elijo ser y del tipo de relaciones que quiero en mi vida. Ahora, sentada en mi jardín mientras el sol de la tarde proyecta largas sombras a través de las flores que planté, reflexiono sobre la extraña y hermosa trayectoria de la vida. ¿Quién podría haber predicho que mi mayor dolor, cuidar de Antonio mientras se desvanecía lentamente, plantaría las semillas para mi mayor transformación? ¿Quién habría imaginado que ser subestimada y menospreciada a los 62 años me llevaría a una carrera gratificante a los 75? Lucas me llama al menos 3 veces por semana. Ahora, con 29 años y a punto de ser padre, me consulta sobre todo. Inversiones, claro, pero también sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre cómo criar a un niño con valores sólidos. Abuela, dice a menudo,
Quiero que mi hijo tenga lo que tú me diste, no el dinero, aunque eso fue increíble, sino la mentalidad, la sabiduría, la comprensión de que el valor real no se puede contabilizar en euros. Entonces modela eso, le respondo siempre. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Vive los principios que quieres enseñar. Sofía también se ha vuelto cercana a mí. Me busca para conversar sobre su carrera, sobre cómo equilibrar la ambición profesional con la vida familiar, sobre cómo navegar relaciones complejas en el lugar de trabajo. Margarida, me dijo recientemente, eres la mentora que siempre deseé pero nunca encontré. Alguien que entiende tanto el éxito profesional como la sabiduría de la vida. Su bebé, una niña a la que planean llamar Antonia, en honor a mi difunto esposo, nacerá el próximo otoño. La idea de ser bisabuela me llena de alegría anticipada. Ya he comenzado un fondo educativo para ella, invirtiendo mensualmente en una cartera diversificada que estará esperando cuando tenga edad para la universidad. Es mi forma de continuar el legado, de asegurar que una generación más comience la vida adulta sin la carga de deudas abrumadoras. Pero también estoy decidida a darle algo más valioso que el dinero. Quiero darle historias, lecciones, tiempo, atención, amor incondicional. Quiero que sepa que su valor no está en sus notas, sus logros o su futura cuenta bancaria. Quiero que entienda que la verdadera riqueza reside en el carácter, la bondad, la resiliencia y la sabiduría. Miguel se detuvo el otro día sin avisar, algo que hace con creciente frecuencia. Nos sentamos en el jardín con café, hablando de todo y de nada. «Mamá», dijo de repente, «¿sabes esa conversación que tuvimos hace años sobre el legado? Todavía pienso en ella, y me di cuenta de algo». «¿Qué?», pregunté, curiosa. «Mi legado no será lo que construí en mi carrera o cuánto dinero dejé atrás. Será si logro transmitir a Lucas y ahora a la pequeña Antonia la sabiduría que nos diste, si logro modelar el tipo de carácter que demostraste. Eso es un legado real». Mi corazón se llenó de orgullo. «Lo estás entendiendo, hijo mío. Finalmente lo estás entendiendo». Él sonrió, pero había lágrimas en sus ojos. «Desperdicié tanto tiempo, 3 años en los que estabas justo ahí, bajo nuestro techo, y no te vi realmente. No te valoré, no aprendí de ti. Pero estás aprendiendo ahora», dije gentilmente. «Y todavía tenemos tiempo, mucho tiempo, espero, para conversaciones como esta, para una conexión real, para construir la relación que ambos merecemos». Cristina se ha transformado de maneras que todavía me sorprenden. Su negocio de consultoría está prosperando. Ahora emplea a 5 personas y acaba de abrir una segunda oficina en Barcelona. Pero lo que es más notable, ha encontrado el equilibrio. Ya no está obsesionada con el estatus o las apariencias. Ya no mide su valor a través de logros externos. «Me enseñaste», me dijo durante nuestro almuerzo mensual más reciente, «que el éxito sin significado es vacío, que la riqueza sin sabiduría es solo números». Mi negocio va bien, pero de lo que más me enorgullezco es de que estoy construyendo una empresa con valores reales. Tratamos bien a nuestros empleados, pagamos salarios justos, valoramos el equilibrio entre el trabajo y la vida, medimos el éxito no solo en ganancias, sino en impacto. Hizo una pausa, revolviendo su café. Y en casa, con Miguel, finalmente tenemos el matrimonio que siempre debió haber sido, basado en el respeto mutuo, la comunicación honesta, el apoyo genuino. No es perfecto. Los matrimonios nunca lo son, pero es real, es saludable. Y en gran parte es porque tú modelaste cómo deberían ser las relaciones. Estos momentos de reconocimiento son dulces, pero no es por eso que tomé las decisiones que tomé. No mantuve mi dignidad durante esos 3 años difíciles porque esperaba una validación eventual. La mantuve porque era quien elegía ser, independientemente del reconocimiento. Mis talleres con estudiantes universitarios siguen siendo una de las partes más gratificantes de mi vida. El mes pasado recibí un correo electrónico de una exalumna llamada Carmen. Había asistido a uno de mis primeros talleres hace 5 años, cuando era estudiante de segundo año, y luchaba contra las deudas de tarjetas de crédito. «Estimada Margarida», escribió, «le escribo para darle las gracias. Cuando asistí a su taller, debía 8.000 euros en tarjetas de crédito, apenas podía pagar las cuotas mínimas y estaba considerando dejar la universidad. Sus palabras lo cambiaron todo. Me enseñó sobre presupuestos, sobre priorizar deudas con altas tasas de interés,
sobre ganar ingresos adicionales, sobre pensar a largo plazo. Continuó. Seguí su consejo religiosamente. Conseguí un trabajo a tiempo parcial, recorté gastos innecesarios, hice un plan de pago agresivo. Tardé 2 años, pero pagué toda la deuda. Me gradué el año pasado sin deudas. Conseguí un buen trabajo. Empecé a invertir. Y este mes, por primera vez, mi patrimonio neto superó los 20.000 euros. A los 26 años, estoy en camino a una jubilación segura. Todo porque usted se tomó el tiempo de enseñar a una estudiante con dificultades que nunca había conocido. Correos electrónicos como este me recuerdan por qué vale la pena el trabajo. Cada estudiante que ayudo es una vida potencialmente cambiada, una trayectoria alterada, un futuro más brillante. Y ellos, a su vez, enseñarán a sus propios hijos, continuarán estas lecciones, expandirán el impacto geométricamente. Tomás y yo todavía hablamos casi a diario, aunque ahora él también está desacelerando, pasando más tiempo con sus nietos, viajando con su esposa, disfrutando de los frutos de décadas de arduo trabajo. Margarida, me dijo recientemente, ¿sabes lo que aprendí trabajando contigo todos estos años? ¿Qué? Pregunté. Que las mejores inversiones no siempre son financieras. Invertir en personas, en relaciones, en compartir conocimiento generosamente. Esos retornos no se pueden medir en porcentajes, pero son infinitamente más valiosos. Tenía razón, por supuesto. Gané millones a través de inversiones financieras inteligentes. Pero el verdadero retorno de mi inversión en Lucas, en los cientos de estudiantes que enseñé, en los clientes que aconsejé, ese retorno es incalculable. Se mide en vidas cambiadas, en futuros asegurados, en sabiduría transmitida a través de generaciones. Recientemente fui invitada a hablar en una gran conferencia de finanzas en Madrid. El tema era Sabiduría no convencional de inversores inesperados. La organizadora me dijo que querían que contara mi historia, de viuda cuidadora a exitosa consultora de inversiones, de suegra subestimada a respetada matriarca. Al principio dudé. Mi historia implica exponer las faltas de mi familia, particularmente Cristina, pero cuando le pregunté a ella, me animó. Cuenta la historia completa, insistió, mis faltas incluidas. Si mi arrogancia y eventual transformación pueden ayudar a otros a evitar los mismos errores, entonces tiene valor. Ya no tengo vergüenza, tengo crecimiento. La charla fue para una audiencia de más de 500 personas, inversores profesionales, empresarios, planificadores financieros y estudiantes. Conté la historia completa, el Alzheimer de Antonio, los años de cuidado, el estudio secreto de inversiones, la mudanza a la casa de Miguel, los 3 años de falta de respeto, la confrontación pública, la revelación, las consecuencias y la eventual sanación. El silencio en la sala mientras hablaba era profundo. Se podía sentir a la gente conectando emocionalmente con el viaje, viendo sus propias vidas reflejadas, reconociendo sus propios prejuicios o experiencias de ser subestimados. La lección más grande que aprendí, concluí, no es sobre el mercado de valores o los fondos indexados o las estrategias de inversión, aunque esas cosas ciertamente importan. La lección más grande es sobre el valor intrínseco versus el percibido, sobre conocer tu propia verdad independientemente de las opiniones de los demás, sobre la importancia de nunca dejar que la percepción limitada de alguien defina tus posibilidades. Hice una pausa mirando a la audiencia. Durante 3 años fui tratada como si no tuviera valor, como si fuera una carga, un parásito, alguien que debía ser tolerada por caridad. Habría sido fácil interiorizar eso, empezar a creerlo, dejar que mi sentido de autoestima disminuyera, pero yo conocía mi verdad. Sabía que mientras me insultaban en el desayuno, yo estaba tomando decisiones de inversión que generarían rendimientos que la mayoría de los profesionales envidiarían. Sabía que estaba construyendo algo significativo, aunque fuera invisible para quienes me rodeaban. La ovación al final fue ensordecedora. La gente se acercó después para compartir sus propias historias de ser subestimadas, de encontrar fuerza en medio de la adversidad, de construir el éxito contra las expectativas. Una mujer mayor, de unos 80 años, me abrazó con lágrimas corriendo por su rostro. Necesitaba escuchar esto, dijo. Mis hijos adultos me tratan como si fuera senil, incapaz de gestionar mis propios asuntos.
Quieren que les entregue el control de mis finanzas, que me mude a alguna instalación. Pero soy perfectamente competente. He gestionado inversiones durante décadas. Tu historia me da el coraje para defenderme. Entonces defiéndete, animé, con dignidad y con hechos. Muéstrales tu competencia, no con rabia, sino con evidencia tranquila y clara. Y si aún así no escuchan, vive tu verdad de todos modos. No necesitas su permiso para ser quien eres. Estas interacciones, estas conexiones humanas, estos momentos de reconocimiento mutuo y aliento, esa es la verdadera riqueza de la vida. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la satisfacción de saber que tus palabras, tu experiencia, tu viaje ayudó a alguien a encontrar su propia fuerza. Ahora, mientras el sol se pone sobre Madrid y mi jardín se baña en esa particular luz dorada del atardecer, me siento profundamente contenta. Mi vida no fue lo que planeé. Antonio debería estar aquí conmigo, envejeciendo juntos, disfrutando de nietos y bisnietos codo a codo. Esos 3 años en casa de Miguel deberían haber sido tiempo de conexión familiar, no de aislamiento y conflicto. Pero la vida rara vez sigue nuestros planos. Y tal vez, solo tal vez, el camino tortuoso tiene sus propios regalos. Si Antonio no se hubiera enfermado, nunca habría pasado esos años estudiando inversiones. Si no me hubiera mudado a casa de Miguel, nunca habría sido puesta a prueba de la forma en que lo fui, nunca habría descubierto la profundidad de mi propia resiliencia. Si Cristina no me hubiera tratado tan terriblemente, quizás ni ella ni yo habríamos crecido de la forma en que lo hicimos. No estoy diciendo que el sufrimiento sea necesario o que deba celebrarse, pero estoy diciendo que podemos elegir qué hacer con él. Podemos dejar que nos rompa o dejar que nos fortalezca. Podemos dejar que nos amargue o dejar que nos haga sabios. Podemos dejar que nos disminuya o dejar que nos expanda. Elegí el crecimiento. Elegí la sabiduría. Elegí la dignidad. Y esas elecciones marcaron toda la diferencia. Suena mi teléfono. Es Lucas, llamando para su habitual llamada antes de acostarse. «Hola, abuela», dice, su voz cálida con afecto. «¿Cómo estuvo tu día?» «Estuvo bien, cariño», respondo, sonriendo. «Trabajé un poco por la mañana, almorcé con Tomás, pasé la tarde en el jardín. Los días sencillos son los mejores. Sofía quiere saber si vienes a cenar mañana. Está probando una nueva receta y quiere tu opinión. Claro que voy, no me lo perdería por nada». Hablamos durante unos minutos sobre nada en particular y todo lo importante. Sus planes para el cuarto del bebé, un proyecto desafiante en el trabajo, un libro que está leyendo, conversaciones ordinarias que forman el tejido de las relaciones reales. Después de colgar, me siento en silencio por un momento, saboreando la plenitud de la vida que he construido. No es perfecta. Todavía llevo la tristeza por la pérdida de Antonio. Todavía hay momentos de soledad. Todavía hay desafíos y dificultades, pero es una vida rica en las formas que importan, rica en conexiones significativas, rica en propósito e impacto, rica en crecimiento y aprendizaje continuos, rica en amor dado y recibido. Y al final, no se trata de dinero, aunque la seguridad financiera ciertamente brinda libertad y opciones. No se trata de demostrar nada a los demás, aunque la reivindicación tiene su propio sabor dulce. No se trata de ganar o vengarse o cualquier otra narrativa dramática. Se trata de conocer tu propio valor cuando otros no lo ven. Se trata de mantener la dignidad cuando es difícil. Se trata de elegir el crecimiento sobre la amargura. Se trata de usar tus circunstancias, por desafiantes que sean, como combustible para la transformación. Se trata de construir legados que importan, no solo de riqueza financiera, sino de sabiduría, carácter, amor. Se trata de entender que la paz no es solo la ausencia de conflicto, es la presencia de respeto, comenzando por el respeto propio. Se trata de reconocer que puedes ser subestimado, menospreciado, juzgado incorrectamente y aún así mantenerte firme en tu verdad hasta el momento adecuado para revelarla. Se trata de saber que tu historia no está definida por el capítulo más difícil, sino por cómo eliges escribir los capítulos que vienen después. Y cuando miro hacia atrás en todo este recorrido, desde la joven esposa en Sevilla, hasta la cuidadora de mediana edad, hasta la suegra subestimada, hasta la respetada consultora de inversiones, hasta la matriarca y mentora que soy hoy, siento gratitud.
Gratitud incluso por los momentos difíciles, porque me moldearon. Gratitud por las personas que me hirieron, porque me obligaron a descubrir mi fuerza. Gratitud por las personas que me apoyaron, porque me recordaron que la bondad existe. Gratitud por la oportunidad de envejecer, de crecer, de transformar, de impactar, de amar, de vivir plenamente hasta mi último día. Esa es mi historia. No una historia de venganza, sino de dignidad. No una historia de amargura, sino de crecimiento. No una historia sobre probar algo a los demás, sino sobre conocer mi propia verdad y vivirla con integridad, independientemente de quién esté mirando o qué piensen. Y si hay una lección que espero que otros tomen de esta historia, es esta. Eres más de lo que otros ven. Eres más fuerte de lo que sugieren las circunstancias. Tienes potencial más allá de las limitaciones que otros te imponen. Y nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo, construir algo significativo, transformar tu vida y dejar un legado que importa. Conoce tu valor, vive tu verdad, invierte en sabiduría tanto como en riqueza. Construye relaciones basadas en el respeto, no en la conveniencia. Elige el crecimiento sobre la amargura, siempre. Y recuerda, las personas que te subestiman están revelando sus propias limitaciones, no las tuyas. Ahora, si me disculpan, necesito regar mis rosales antes de que oscurezca por completo. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos momentos para elegir quién quiero ser. Y elegiré, como siempre, vivir con dignidad, propósito y gratitud por cada día precioso que se me concede, porque al final, esa es la única riqueza que verdaderamente importa. No cuánto tienes, sino quién eres y el impacto que dejas en el mundo. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien especial y ayuda a difundir la esperanza. Deja tu like para apoyar el canal y suscríbete para seguir más historias emocionantes todos los días. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.